Oráculo Político presenta La Santa Ana, una cantina muy nice. Despierta Colima, un podcast donde la modorra del acontecer político y social se termina con Pedro Castillo Valdés. Despierta Colima. Como buenos colimotes puntuales, vamos a empezar el podcast número 12. Ese es el podcast número 12 que vamos a iniciar y vamos a platicar y vamos a hablar un poco sobre el tema que es un tema que ha estado mucho de moda en estos últimos años, para hablar sobre el tema de la corrupción, que ya está muy de moda entre los políticos, entre los diversos partidos políticos, entre los diversos gobiernos, de que la importancia de combatir el tema de corrupción. Y tenemos a un invitado de lujo, a Juan Carlos Alcántar. Juan Carlos Alcántar es un ciudadano colimense que ahorita me estaba diciendo que es egresado de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Colima, o sea, es colega mío, nada más que a lo mejor él sí estudió mejor que yo, ¿no? Ahorita vamos a ver, ya ustedes nos dirán sobre lo que estamos ahorita, vamos a compartir y vamos a platicar. Entonces, estamos ya a punto de iniciar, nada más vamos a compartir la transmisión para que nos puedan estar viendo y escuchando. Te lo vamos a transmitir aquí por el Facebook. Ahorita te voy a Juan Carlos, a etiquetar ahí para que también la compartas. Ya estamos aquí transmitiendo. Para que se vayan sumando a la transmisión, y ahorita vamos a compartirlo en los grupos de WhatsApp, ¿no? Pues bueno, ya estamos al día miércoles 16 de febrero. Se puede decir que hoy aquí en Colima estamos, se puede decir, un poquito tranquilón, ¿verdad? Sí. Tranquilón después de todo lo que ha estado sucediendo y aconteciendo en los últimos días aquí en nuestro estado. Pero hoy se puede decir que amaneció y ha sido un día hasta el momento tranquilo. Y pues qué bueno, ¿verdad? Qué bueno que ahorita afortunadamente estén las cosas un poquito mejor. Entonces, pues como les estábamos diciendo, estamos listos ya aquí para platicar un poquito y que conozcamos cómo es que funcionan los comités estos de participación ciudadana en el sistema de esta reforma que se hizo en el 2016. El 2015 se inició todo este discurso y se materializó ya con las reformas en el 2016. A nivel nacional. Y que en Colima empezó a tener la discusión, o mejor dicho, la adecuación ya de la ley nacional del sistema empezó aquí en el estado a mediados o a principios del 2017. Que ya va para el... gracias. Sí, del 2017, cuando se hacen obviamente las adecuaciones y se reforman también la constitución local y se crea la nueva ley del sistema estatal anticorrupción. Bueno, Juan Carlos, y así como quienes nos están escuchando y nos están viendo, para que más o menos se den una idea de lo que significa un sistema nacional anticorrupción, un sistema estatal anticorrupción, como que todos se imaginan que es una maquinaria inmensa, un sistema, y piensan a veces que es algo tecnológico o personas o todas unas herramientas para combatir este sistema, el tema de la corrupción, un mal endémico en nuestro país, en los gobiernos. Pero ya a ti que te tocó pues pasar por esta etapa, ¿cuántos años estuviste? 4 años me tocó. 4 años. ¿Y estuviste cuánto periodo como presidente? 1 año. 1 año. Así es. Después de esta experiencia de la que estuviste ahí,
¿Qué nos puedes decir de lo que conviviste, viviste, percibiste? Y también de qué manera es que tú dijiste, pues me voy a meter a esto, a ver Sí, qué, claro. ¿verdad? Pues mira, antes que nada, pues agradecerte el espacio para poder transmitir justamente estos conceptos, ¿no? Que sí están pues muy de moda, ¿no? Como es el combate de la corrupción. Y yo lo voy a decir desde la parte ciudadana que me tocó vivir. Okay. El sistema, como te comentaba hace rato, el Sistema Nacional Anticorrupción, pues nace prácticamente en el 2016 con las reformas que se hacen, la creación de las nuevas leyes que hubo, en donde se crea o se transforma, por ejemplo, la Procuraduría General de la República y pasa a ser Fiscalía, se crea el Tribunal de Justicia Administrativa Federal, etcétera, etcétera. Y esto a su vez trae como consecuencia que en los estados se replique el mismo sistema. El sistema efectivamente se escucha como muy técnico porque lo integran varias partes, ¿no? Es como un engranaje, vaya, ¿no? A nivel federal, el sistema está integrado por un comité coordinador. En ese comité coordinador lo integran organismos autónomos. En este caso está el Tribunal de Justicia Administrativa Federal, el Consejo de la Judicatura, el INAI, también lo integra la Auditoría Superior de la Federación, y por ahí se me van los demás integrantes. Y además, y lo novedoso de este sistema es la parte de la integración ciudadana. Sí, este sistema justamente fue impulsado por la ciudadanía, ¿no? Que requería obviamente tener un sistema coordinado. Ok, antes que le sigas para adelante, Juan Carlos. Si tú me estás diciendo, ahorita me dijiste algunas dependencias que de alguna u otra manera existían en la estructura administrativa gubernamental. Es correcto. Desde con algunas modificaciones como ahorita nos lo estás comentando. Se puede decir que la parte innovadora era el que existieran ciudadanos dentro de este mecanismo. Sí. Esa fue parte de innovación que a ti fue donde te tocó participar en el Estado. Sí, o sea, fue la innovación, pero además fue la intención de que todas estas instituciones que actuaban de manera aislada o independiente se pudieran coordinar para hacer un combate efectivo de la corrupción, ¿no? Y la ciudadanía pues iba a entrar aquí a coadyuvar con todas estas instituciones para una mejor coordinación. Pero no solamente eso, el Comité de Participación Ciudadana también es el vínculo que tienen todas estas instituciones con la sociedad civil. Sí, ese iba a ser el vínculo, por eso la novedad, ¿no? Todo lo que se genera de políticas públicas, de acciones, pues se busca que sean creadas desde la sociedad civil, ¿no? Para poderlas llevar ya o materializar al comité coordinador. Ok, ¿y cómo fue que a ti te llamó la atención en participar en este tipo de actividades? Fíjate que es bien curioso. Bueno, yo trabajaba antes de entrar al sistema, yo trabajé en gobierno federal. Estuve trabajando en 2 dependencias federales, en delegaciones que bueno, ahorita ya no son delegaciones, y me tocó vivir, ¿no? El ejercicio de la administración pública, ¿no? De cerca. Y cuando lo vives de cerca, te das cuenta de los vicios que se han generado a lo largo de los años, ¿no? Con prácticas, pues hablemos en términos reales de corrupción. Sí. Pues eso desde dentro, pues como trabajador no lo puedes decir porque obviamente siempre hay como una repercusión. Así es, o sea, eso iba a terminar en que te corren, te hostigan y pues bueno, te alejan, ¿no? Pero esos casos que tú dices que se dan así, que se vuelven como ya familiarizados, ¿verdad? Sí. Algo común, algo normal. ¿Pudieras algún ejemplo que pudieras decir que sucedieran algún trámite o que... Fíjate que se daba, bueno, en la administración pública se dan en diferentes áreas, ¿no? Y de diferentes tipos. Los actos de corrupción se dan de diferentes maneras, ¿no? Uno es a través de los programas que manejan las dependencias y otros es a través de los procesos administrativos internos. Porque
pues todas las dependencias, obviamente, como bien lo sabes, pues tienen proveedores, ¿no? Y tienen procesos de licitación, de adquisiciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en ese tipo de acciones es donde se van generando, pues, estos vicios, ¿no? Sí. Y cada administración, pues, lo hacía de una u otra manera, ¿no? Pero al final de cuentas eran, pues, actos de corrupción, ¿no? Sí, y que a veces, siempre como ciudadanos, nos cuestionamos y preguntamos, oye, ¿por qué tanto trámite, no? Exactamente. ¿Para qué tanto trámite? ¿Para qué tanto hacer eso, no? Sí, fíjate que dices algo bien interesante. Yo creo que gran parte de los actos de corrupción se da precisamente a partir de que los procesos administrativos son muy complejos, ¿no? Son muy complejos, tan complejos que a veces el ciudadano no los conoce. No sabe de los procesos administrativos y al final un servidor público le puede decir, mire, le puedo hacer este trámite, Más pero rápido, le va a costar más trabajo, mejor mire, está esta opción, ¿no? Entonces, por ahí se van generando. Entonces, en ese sentido, lo que estás diciendo, Juan Carlos, que estamos hablando de la deficiencia administrativa de gubernamental, es una ventana para la corrupción. Sí, definitivamente. Es una cosa interesante que a veces no lo percibimos desde la óptica. A lo mejor nosotros que estudiamos eso, ¿verdad? Que Claro. decimos, mira, un proceso, Sí. una política pública. Pero digo, al ciudadano de a pie, pues ellos han de decir, esto es pues es lo normal, engorroso, sí, y lo termina viendo normal. Es más fácil hacerlo así para que ya no tenga broncas. Claro, y se normaliza, que es lo preocupante pues de esto, ¿no? A veces se normaliza tanto que ya el ciudadano no encuentra o no ve la distinción, ¿no? Entre lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿no? Cree que así debe de ser y pues bueno, lo hacen. Que a lo mejor, no me quiero desviar mucho, pero a veces, ahorita que tú estás comentando esto, me sale como ejemplo mucho el tema que siempre lo hemos visto y nos ha tocado ver en la Secretaría bueno, ahorita ya no es Secretaría, es Subsecretaría de Movilidad con los trámites de transportes, y que hay gestores que hacen esa labor de hacerte el trámite, y la mayoría de nosotros, para las personas que a lo mejor no son de Colima, aquí cuando uno quiere hacer un trámite de una licencia, de una alta de vehículo, una baja, emplacamiento y todo eso, nos topamos en la Subsecretaría de Movilidad a personas que se les llama gestores. Y es, como tú bien dices, o sea, ya se normalizó, ¿no? O sea, ve con el gestor, le paga uno una propina, le da un recurso, una lana, y le hace todo el trámite. Y ya tú ya no haces el proceso normal, ¿verdad? Sí, el que debes de hacer. Sería un ejemplo de lo que es lo que ustedes como Consejo de Participación Ciudadana son lo que visualizaban y buscaban que se... Fíjate, acabas de mencionar algo, una de las dependencias con las que nosotros como Comité de Participación Ciudadana estuvimos trabajando justamente en detectar las áreas de riesgo, ¿no? De riesgo de corrupción. En esto pues participaron, involucramos al comité coordinador con algunas capacitaciones, con charlas, con algunas asesorías en relación a cómo hacer unos procesos más transparentes, ¿no? Okay. Y nosotros como ciudadanos impulsamos un trabajo ahí directamente en movilidad. Se llamó, por ahí lo estuvimos difundiendo, es Movilízate, ¿no? Y dale un golpe a la corrupción. Sí, ya me estoy acordando de ese muy bien. Por ahí lo trabajamos y créeme que fue algo muy interesante, porque efectivamente había una preocupación, porque ahí en movilidad algunos mecanismos de encuestas que medían la corrupción daban como un foco rojo ahí la Secretaría de Movilidad. Y obviamente donde detectamos ese problema y esa alerta fue justamente en los gestores, ¿no? Nos dimos a la tarea de investigar, pues, cuál es el origen de los gestores, y de hecho hay un decreto del año, el año no lo recuerdo, pero en la administración del licenciado Carlos de la Madrid Virgen, creo que se otorgó un decreto en donde se establecía la figura de los gestores. ¿A poco? Sí, y está vigente todavía ese decreto, ¿no? Fíjate qué curioso. ¿No? Dices,
ahora sí se institucionalizó, vaya, y ¿no? se legalizó Sí. ilegal, ¿verdad? Exactamente, ¿no? Entonces, son de las cosas que estuvimos trabajando y fue un trabajo muy interesante, ¿no? Que nos hubiese gustado continuarlo en la nueva administración, al menos a mí ya no me alcanzó para tener el acercamiento, pero creo que como este tipo de proyectos son de los que como ciudadanos nos permiten detectar las áreas de mayor riesgo de actos de corrupción, ¿no? Y lo aminoras, o sea, contienes un poquito eso, ya por lo menos el servidor público sabía que había una institución pues que estaba, o unos ciudadanos observando su trabajo. Pero ustedes así como comité ciudadano, en este sistema anticorrupción, tenían una injerencia, por ejemplo, con el subsecretario o secretario de movilidad. Ustedes podían llegar y decirle, oye, mira, nosotros detectamos esto, creo que tendrías que hacer esto, o no tenían esas herramientas jurídicas, esas no, o era nomás si tuviera ganas el funcionario público de escucharles. Fíjate que volviendo ahora sí a la institucionalidad de institucionalización del sistema a nivel local, pues se creó la ley, ¿no? Y la ley establece ciertas facultades para el Comité de Participación Ciudadana, en donde pues no las acciones que nosotros implementamos no son vinculantes, ni punitivas, o sea, a lo mucho que llegamos son a hacer solicitar exhortos o recomendaciones, pero también la ley es muy limitada en ese sentido, porque hay muchos candados. Por ejemplo, para emitir un exhorto, dice la ley, el artículo 23, para emitir un exhorto debe de que pues la ley tiene muchas limitaciones, sobre todo en el actuar del ciudadano, ¿no? O sea, es una ley que dicen los expertos, ¿no? Los abogados, es una ley imperfecta, ¿no? Le faltan muchos elementos que se tendrían que analizar con lupa para darle un realce efectivo a la participación ciudadana, ¿no? Que es la parte que nos hace falta. Te comentaba que hay en los exhortos, pues hay una limitante, ¿no? Que establece que el delito tendría que ya estar como consumado. Ajá, sí, o condenado, como no recuerdo el término que utilizan los abogados, pero que sí ya estuviera por un juez dictaminado, ¿no? Como un acto de corrupción. Y pues, mientras tanto, por ejemplo, si surgía algún tema en particular de interés para la ciudadanía que tuviera indicios de actos de corrupción, no lo pudieras hacer como un exhorto, ¿no? A lo mucho es una solicitud de información o cosas de esas, ¿no? Que de alguna otra manera los deja a ustedes, ¿cómo se puede decir? Desarmados ante una circunstancia, una situación, porque si ustedes perciben, verifican, o como ustedes ahorita dices, hoy estamos viendo que se está suscitando algún problema o lo detectan en su momento, pero pues como tú dices, la ley no les permite a ustedes más allá que un exhorto. Así es. Y un exhorto termina muchas veces siendo una llamada. Una llamada, misa. así es. ¿Qué significa? Correcto. Pues que si le haces caso está bien, si no le haces caso pues también es lo mismo. Entonces eso les limita a ustedes en su actuar. Bastante, sí. Pero si en eso se les limita, ¿en qué sí les facultaba o qué eran los alcances que sí decías tú? Pues por lo menos sí podemos hacer esto. Mira, el papel fundamental del Comité de Participación Ciudadana en el sistema, pues es de coadyuvar con todos los entes que lo integran, ¿no? Coadyuvar y trabajar en la coordinación, además de presidirlo. Y la parte importante creo que es en función a la prevención. O sea, desde el Comité de Participación Ciudadana se pueden generar políticas públicas, acciones que generen buenas prácticas para evitar la corrupción. O sea, en esta parte como preventiva, ¿no? Y de pedagogía, pues, para ir insertando en el accionar público, pues, buenas prácticas, ¿no? Y una cultura de integridad en los servidores públicos. Esa es la parte que más tiene incidencia el Comité de Participación Ciudadana. Pero mi pregunta, Juan Carlos, es,
vamos a suponer, ustedes se acercan a un organismo estatal, vamos a ponerle, ¿qué te gusta? El gobierno del estado. Ustedes pueden llegar con el secretario o la secretaria de turismo o subsecretario y decirle, oye, mira, sería bueno que implementaras esta... O había que decirle, tocar la puerta y decir, oye, ¿nos puede recibir? Y Sí. dice, a ver si lo recibo. Fíjate que eso es bien importante y fue algo que nos facilitó mucho, por ejemplo, en movilidad, ¿no? Tiene que ver mucho con la voluntad del funcionario. O sea, si el funcionario realmente quiere hacer un trabajo excepcional dentro de su dependencia, pues se acerca a este tipo de herramientas que están y que están disponibles. En este caso fue el titular en ese entonces de movilidad, se acercó al sistema, ¿no? Nos buscó para que implementáramos, porque él detectó... ¿Que en ese entonces quién estaba? Era Rafa. Okay. Rafa. Que habían detectado justamente todas estas áreas en donde había muchas prácticas muy viciadas, ¿no? Y desde ahí empezamos a trabajar, aprovechamos esta parte. Sí, o sea, también podemos incidir en temas de no se pueden firmar convenios, más bien son cartas de buena intención, ¿no? De buena voluntad. De buena voluntad. Esa es una de las limitantes que se tiene, porque el CPC no tiene una figura jurídica, ¿no? Como tal. Y esa es otra de las limitantes. No se pueden firmar convenios, no se puede llegar, o sea, a las dependencias y decir, mira, ¿qué les parece? Vamos a hacer este trabajo en particular. Lo hicimos a través de puras voluntades, ¿no? De buenas voluntades, y también yo recuerdo que cuando se estaban iniciando o se estaba conformando, también ustedes carecían de una partida presupuestal, ¿verdad? Sí. Que también eso provocaba una limitación a ustedes como... Vamos a suponer, los integrantes eran 3, 4. El CPC está integrado por 5 ciudadanos. Son 5. Ok. De esos 5 hay uno que es presidente. Es el que preside, es correcto. El que preside, ok. Como un órgano colegiado trabaja. Así es. Entonces, vamos a suponer que de esas 5 personas, pues cada quien está en sus ondas, ¿verdad? En sus actividades personales. Y entonces cuando forman parte de este comité, pues ya tenían que dedicarle su tiempo, esfuerzo, para tomar lo que ahorita tú nos has estado platicando, de acciones o recomendaciones. Que me queda claro que cuando terminan haciendo esa labor, pues una limitante, pues es que pues no te pagan, no te dan ni para la luz, ni para ni para el refresco, o la caguamita para el final. O sea, no les ayuda esa parte. Entonces, si instituciones que tienen presupuesto no pueden, ustedes estaban en esa parte, que luego empezaron ustedes a gestionar esa situación, ¿no? Mira, aquí cabe precisar algo. El Comité de Participación Ciudadana, como integrante del sistema, no tiene una estructura, una función, digamos, no, una estructura no administrativa. Todo el recurso que se le destina al sistema es a través de la Secretaría Ejecutiva, que ahí sí es una estructura administrativa que es la que tiene la figura jurídica de representación y todos estos trámites administrativos para manejar recursos, ¿no? El comité no tenía no tiene esta facultad. Lo hicimos nosotros como integrantes del sistema, hicimos pues ahora sí que el respaldo, ¿no?, a la Secretaría Ejecutiva para que le dotaran de presupuesto, porque mientras no hubiera presupuesto, la Secretaría no podría funcionar, porque es la que dota de todas las herramientas para el funcionamiento del sistema, ¿no? Entonces, al final, el primer año en el que iniciamos fue en el 2018, cuando nos nombran a los 5 integrantes, y pues sí, o sea, nos nombraron, pero nada más, o sea, sin nada, o sea, no había nada. Entonces nos llevamos la tarea de pues convocar al comité coordinador, integrarlo, gestionar el nombramiento, porque todavía no estaba el nombramiento del Tribunal de Justicia Administrativa, ni la creación, perdón, ni tampoco de la Fiscalía especializada en combate a la corrupción.
ese es otro tema que también nosotros pugnamos, empujamos desde sociedad civil para que, no sé si recuerdas, a nivel nacional estaba en el escenario público pues el tema del famoso fiscal carnal, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Porque también a nivel nacional se estaba apenas instituyendo el sistema y estaban por nombrar al fiscal general. Entonces a nivel nacional, pues todos como los comités que estábamos ya integrados, porque todavía faltaban varios, nos unimos para hacer una campaña justamente para que las designaciones fueran a través de un proceso abierto de participación, de convocatoria, ¿no? Y en lo local hicimos lo propio, ¿no? También estuvimos acercándonos al gobernador para que el nombramiento del fiscal, aprovechamos que fuera el fiscal general y el fiscal especializado en combate a la corrupción, así como los integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa, fuera a través de un proceso, ¿no? Una convocatoria abierta, vaya. Para que cualquiera pudiera participar. Cualquiera con el perfil, ¿no? que se requiere para estos cargos. Lo empujamos desde sociedad civil, más o menos el entonces gobernador cedió de alguna manera que hubiera participación, que se generara desde la sociedad civil la terna que él iba a proponer después al Congreso, ¿no? Entonces se logró ese tema. Pero como esas acciones, pues hemos venido implementando muchísimas y como te lo decía hace un momento, muchas son a partir de la buena voluntad, ¿no? Y disposición de los servidores públicos. Que es complicado hacerlo de esa manera, ¿no? O sea, sí. Porque así como entras por una puerta, te sacas por la otra, o sea, y el funcionario, pues ni fu ni fa. Y en ese sentido, como tú dices, si vamos a unas buenas voluntades, entonces tendríamos que tener funcionarios que tuvieran esa visión o ese interés de mejorar los procesos administrativos o, como lo decíamos hace rato, de eficientar la administración pública, para tratar de lograr, y para eso pues necesita arroparse de instituciones o de organismos como el que ustedes estaban, o en el que tú estabas presidiendo, ¿no? Sí, fíjate que también algo además de esa parte del vínculo interinstitucional que se debía de tener o que podíamos tener, pues era la parte de nuestra participación al interior del comité coordinador. Pues obviamente son 6 instituciones pues con toda una estructura bien creada, bien formada, con un presupuesto específico ya bien definido, ¿no? Y pues llega el ciudadano a tratar de coordinar los esfuerzos de ellos, y esa parte también, no creas, o sea, es bien complejo, ¿no? El tratar de hacer que se coordinen, ¿no? Los trabajos del comité coordinado, porque pues son 6 mesas, nada más un ciudadano, ¿no? Casi todos son servidores públicos y pues nada más está la presencia ciudadana. Entonces toca un esfuerzo todavía mayor de consensar, de dialogar, de llevar al seno del comité coordinador propuestas que pudieran ser aprobadas por la mayoría, ¿no? Entonces trabajo también es complejo. Porque ahorita con eso que estás comentando, o sea, se me viene a la mente algunos casos, por ejemplo, en cuestión administrativa, que ahorita lo vemos como un retroceso. A ver si tú en el tiempo que estuviste ahí tuviste algún caso similar, porque se me viene a la mente, por ejemplo, los procesos de adquisición de un gobierno. Ya ves que están por ley, que puede ser una licitación pública, adjudicación directa o invitación a 3. Entonces, estamos viendo, por ejemplo, que desde el ámbito ciudadano pues se buscaba que estos procesos en los que se movía el dinero público, pues hubiera transparencia, que se buscaran hacer las cosas de la mejor manera, un proceso administrativo en el que, como hace rato lo comentabas, una convocatoria abierta para elegir a un funcionario, pues bueno, también una convocatoria abierta para que todos pudieran oportunidades de poder entrar a una licitación para la compra o prestación de un servicio que da un gobierno, y no estar a expensas de la voluntad del funcionario, ¿verdad? Yo quiero que mi compadre o mi primo o mi tío sea el que se beneficie. Pero vemos, por ejemplo, que
que pareciera que en esa parte que se iba avanzando, en el que los gobiernos estaban pugnando para que se hiciera de esta manera, que fueran licitaciones en menor grado, que fueran adjudicaciones directas, porque si bien puede ser que un funcionario lo haga de una manera pues de buena intención, ¿no? Oye, ya sabes que yo le quiero dar este contrato o este servicio a Juan Pérez. Uh-huh. Y a lo mejor no es ni su compadre, ni su nada, no tiene nada que ver, pero lo hace de buena voluntad. Pero el hecho de hacerlo deja entrever esta parte, ¿no? O sea, lleva una tela de mucha suspicacia, ¿no? Ajá, ¿no? Bueno, a lo mejor, no sé, pero a lo mejor a los días se lo hace compadre, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, siempre va a haber esa duda de que el funcionario lo haga bien. Entonces, con esos ejemplos ahorita que tú planteabas y ahorita que de lo que se me venía esta idea, ¿cuál crees que debería ser entonces, ustedes o en esa parte que te tocó a ti como comité de participación, por qué no veíamos ese reflejo en los actos y que ahora el 80-90% de las adquisiciones y compras que hace, por ejemplo, el gobierno federal, pues ya son adjudicación directa? Cuando era al revés, o sea, ya íbamos transitando hacia el otro lado, pues sí. Apenas un 20% era adjudicación directa, y ahora es al revés, se volteó. ¿A qué crees que se deba, Juan Carlos? O sea, ¿alguien no hizo bien la chamba? ¿A quién podemos culpar? Sí. Porque podemos decir, entonces, ¿para qué tenemos un sistema anticorrupción? ¿Para qué tenemos un tribunal de justicia administrativa? Tenemos un voy a tomar los ejemplos de aquí en nuestro estado. ¿Para qué tenemos un tribunal de justicia administrativa, un OSAFIC, una Contraloría, una Fiscalía y el Comité de Participación Ciudadana que de alguna u otra manera le cuesta a todos los ciudadanos, pero en el reflejo no vemos el gobierno que esté haciéndolo, ¿no? O sea, ¿qué pasa en ese momento? ¿A quién le echamos la culpa? Es un tema muy interesante y que efectivamente desde mi punto de vista se ha abusado demasiado de estos procesos, ¿no? De adjudicar directamente, a lo mejor con la justificación de que, bueno, a la empresa que se le está adjudicando me va a resolver el problema de manera inmediata que está teniendo la dependencia o la institución. Pero más allá de eso, yo creo que no debemos dejar de lado pues que hay un marco normativo, un marco legal, que es el que hay que seguir. Desafortunadamente los malos ejemplos los tenemos, ¿no? Y sí. Empezando a nivel federal con este abuso excesivo, de los procedimientos de adjudicación directa, que si bien lo único que toca, a lo mejor los únicos culpables pues es el que no hace bien su chamba, ¿no? Yo creo que ahí está bien claro, ¿no? El culpable es el funcionario que no está haciendo el trabajo conforme a lo que establecen el marco normativo. Ahora, el papel que jugamos nosotros los ciudadanos es bien importante, ¿no? Ajá. Algo que también es otra de las ventajas que tiene el Comité de Participación Ciudadana es el vínculo con sociedad civil. O sea, tú te mencionaba al principio que el sistema nacional surgió justamente gracias a la demanda de sociedad civil, ¿no? Por la exigencia, porque los temas de corrupción estaban desbordados, no hablemos de una Casa Blanca, que no se diga, los temas de Veracruz, ¿no? Las inyecciones de agua, o sea, temas muy fuertes que ya la sociedad estaba cansada. Entonces, ¿qué hace? Pues hay que presionar al gobierno para que se genere esta coordinación y que realmente se combata la corrupción. Entonces, este mecanismo de vinculación con sociedad civil es el que le permite al Comité de Participación Ciudadana generar los insumos y los mecanismos pues para que el gobierno cumpla. Es a manera de presión, creo que esa es la única manera, y obviamente pues con un marco legal bien analizado y que se establezca con claridad cuáles son hasta dónde puede un gobierno federal, pues ya está establecido, vaya, ya hay límites. Pero entonces con eso que estás diciendo,
o sea, los ciudadanos, tenemos que seguir empujando. Empujando. Hay que seguir señalando, hay que seguir diciendo el papel que juegan medios de comunicación, la sociedad civil organizada, juegan un papel fundamental. Pero ¿no crees que también haga falta ponerles dientes a estos organismos ciudadanos? Fíjate que yo reflexionaba algo que me llama mucho la atención. Las personas, bueno, las instituciones que ya están creadas, creo que deben de llegar a un punto en el que efectivamente se les dote de una autonomía real. Okay. Y con real me refiero a que el presupuesto no se los tengan que condicionar, que el presupuesto se los doten de acuerdo a las necesidades que se tengan. Te voy a poner un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, la Fiscalía Anticorrupción Estatal, okay, especializada en combate a la corrupción. Uh-huh. Cuando nace aquí en Colima, se creó con un presupuesto, no sé, creo que alrededor de 10 millones, ¿no? Después se crean otras fiscalías especializadas. Sí. Esos 10 millones se reparten entre todos. Al final de cuentas, lo que le venía quedando, números más o menos, a la Fiscalía especializada en combate a la corrupción eran alrededor de 2 o 3 millones. O sea, ¿qué haces con 2 o 3 millones, no? Para el inmenso trabajo que se podía tener al interior. Sí. Entonces, ese tipo de temas y más, por ejemplo, si había temas que fueran o le pegaran al gobierno en turno, pues obviamente, ¿qué es lo que hacía? Pues te cierro más la llave, ¿no? La típica que aplicaban los gobiernos. Sí. Me eres incómodo, pues te aprieto de alguna manera, ¿no? No te pago para que me pegues, ¿no? Así es. Pero fíjate, si estamos buscando un tema de una autonomía presupuestal, también estamos hablando, caemos, fíjate, cómo se vuelve un círculo vicioso de caer a una voluntad política de los diputados, de tomar la decisión de decir, a ver, ya el presupuesto no tiene que pasar aquí, ¿verdad? Uh-huh. Porque, ¿qué sucede? Llega el presupuesto al Congreso y el Congreso tiene la facultad de meterle cuchillo, ¿no? Ah, sí. Aquí le voy a subir, acá le voy a quitar, acá le voy a poner y aquí. Entonces, volvemos a esa parte, ¿no? Del interés o la necesidad e importancia de blindar estos, como tú bien dices, o sea, blindar por lo menos estos organismos que están encargados de combatir la corrupción, por lo menos esos, uh-huh, blindarles, que tengan esa autonomía, que no tenga que pasar, porque para las personas que nos están escuchando, que a lo mejor desconocen de cuál es el procedimiento, de cómo llegan los recursos a estos organismos, hay que entender que el presupuesto, por ejemplo, del Estado se conforma de sus ingresos propios y de las participaciones federales. Sí. Entonces, ese dinero, aunque viene etiquetado de las participaciones, uh-huh, federales, ¿para qué se va a destinar? Y en el Congreso dice, tanto va a ser para este organismo, tanto para esto. Todo lo concentra la Secretaría de Finanzas. Y entonces la Secretaría de Finanzas, ¿a quién responde? Al gobernador en turno, en este caso a la gobernadora. Entonces, si le dicen a la gobernadora, a la Secretaría de Finanzas, ciérrale la llave poquito, a ver, apriétale ahí, entonces no fluye el recurso. Claro. Entonces, y eso genera un problema de operatividad en los organismos, ¿no? Sí. Eso es lo que estamos... Sí. Creo que ese es, por un lado, es una de las partes que se requieren. Yo creo que otra de las partes es que a lo largo de los años hemos visto, por ejemplo, en los cargos públicos, sobre todo cuando se hacen los nombramientos, que a veces son cuotas, ¿no? Cuotas partidistas. Se convoca, no hay procesos abiertos realmente y en igualdad de circunstancias, de equidad para todos los que estén interesados en participar. O sea, procesos abiertos, ¿no? De participación para los nombramientos de cualquier institución, ¿no? En este caso los organismos autónomos. Entonces se dan a través de cuotas políticas. Pero fíjate, Juan Carlos, se dan esas cuotas políticas porque lo metes al Congreso. Sí, claro. Es que en el momento en que metemos cualquier cosa al Congreso, se vuelve una cuota
política partidista. Sí. Porque ahí están. Y fíjate, ahorita que dices eso, me está recordando lo del caso del INE, ¿no? Sí, sí. Cuando se formó cuando decidieron, fíjate, estamos hablando, si no me equivoco, a ver si alguien ahí me equivoque y me corrija de los que nos estás viendo o tú recuerdas. Si no me equivoco, el INE se forma en el 91, sus inicios como IFE, porque dependía de la Secretaría de Gobernación. Cuando ya se forma, está conformado por el presidente de la República, decidió quién iba a ser, ¿no? Y pues actuaba bajo eso. Claro. Se tomó en aquel entonces para el INE o el IFE del 97, se toma la decisión que ya no tuviera nada que ver el Congreso para designar a los consejeros. Uh-huh. Y se viene ese famoso consejo que presidió Pepe Woldenberg, uh-huh, que hasta ahora ha sido el consejo del INE que más le dio fuerza o transformación a este organismo tan importante para la vida democrática del país. Y luego cuando viene 2006, que viene la elección donde se hizo el relajo que el presidente legítimo y que tomaron reformas, uh-huh, bla, 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 se hace otra vez una modificación y ¿cómo se llamaba este consejero presidente que anda ahorita haciendo campaña para los Ugalde, ¿no? Ándale, Luis Carlos Ugalde, él era el presidente, ahora ya hace campaña para los partidos. Él era el presidente, lo destituyen, nombran nuevos consejeros. Y entonces, ahora se determinan los consejeros otra vez por la Cámara de Diputados. Entonces, para ser consejero, tienes que pasar por la cuota de los partidos, sí, que ya era algo que habíamos librado. Uh-huh. Ahora, como tú ahorita lo estás diciendo en retrospectiva y hacia adelante, tendríamos que buscar un mecanismo para que estos organismos que por lo menos se encargan de cuidar que no haya casos de corrupción, que estar verificando o checando si por ejemplo, el OSAFIC, verificando que estén haciendo bien sus cosas, que los está revisando, pues que cuando se designe o la operación de OSAFIC no tenga que ver un partido político, claro, porque si no, vamos a volver a caer a la misma dinámica, ¿no? O sea, el caso del Tribunal de Justicia Administrativa, que no entren los partidos políticos a designar a sus funcionarios, uh-huh, porque nos deja entrever esa tela o ese manto de duda si hacen bien o no las, claro, cosas. Pero ¿cómo hacerle, Juan Carlos? O sea, en ese espacio como tú, en el que estabas, ¿qué tanto pudieras lograr o hacer para promover este tipo de...? Fíjate que ya hay... hay indicios, creo que si mal no recuerdo, en Guadalajara se ha estado trabajando justamente para crear una comisión ciudadana que se encargue justamente de todos los procesos de las convocatorias, ¿no? Para accesar a algún cargo público, pero eso es ciudadano netamente, o sea, los temas no tendrían por qué pasar por los congresos, porque es ahí donde se ensucia todos los procesos. Y pues bueno, ya hay ejercicios que se están iniciando para apostarle, okay, a eso, a ciudadanizar todos los procesos de convocatoria para acceder a los cargos públicos, en donde a través del mérito, de la experiencia y profesionalismo, todo con un perfil bien respaldado, se puedan dar estos nombramientos perdón, y no a través de las cuotas políticas. Entonces, hacia allá se tiene que transitar. Yo creo que indudablemente tendríamos que transitar a esa parte democrática en donde es el ciudadano el que toma las decisiones, ¿no? De quién va a dirigir, pues las instituciones, ¿no? Que van a ejercer un recurso público, y más cuando se traten de instituciones que van a velar por un combate efectivo de la corrupción. Si no, esto es un círculo vicioso, ¿no? Sí. O sea, al final de cuentas, pues se siguen repitiendo, o a veces a través de las presiones de los gobiernos, pues estas instituciones no van a realizar su trabajo de manera plena y en plena libertad, ¿no?
tienen que estar a expensas de las voluntades, ¿no? Y pues yo creo que eso es lo que tenemos que ir dejando de lado. Ahorita que mencionabas al INE, creo al menos es una de las instituciones que creo que al menos no tanto en los consejeros, porque siempre esos son temas políticos, pero ya hacia abajo en sus demás cargos tienen procesos de selección muy estrictos, muy estrictos, de verdad, y calificados, ¿no? Que para poder competir y poder accesar, tienes que efectivamente llevar todo un proceso de exámenes, de entrevistas, de infinidad de cosas que sí te permiten que quien llegue a un cargo, pues viene con ese filtro, ¿no? Sí. De haber pasado con cada una de las pruebas y te permite entender que es un perfil calificado, ¿no? Para el cargo, ¿no? Entonces, es un gran ejemplo el que tiene el INE. Eso se tendría que replicar en todas las instituciones, porque hacia allá tenemos que transitar, ciudadanizar todos los espacios, porque de otra manera, pues seguimos en esta lucha, ¿no? Lucha de poderes y pues bueno, no podemos avanzar. Pero fíjate, Juan Carlos, que entrando así en el tema de debate, decir que ciudadanizarlo, en ese sentido, tendríamos que ver qué instituciones sí se deberían de ciudadanizar, ¿no? O sea, habría que ver a cuáles sí, dado que, digo, le perdería luego todo sentido a lo mejor un proceso electoral o democrático de elegir a nuestros representantes, porque claro, pues entonces ya no se ocuparía. Sí. Y perdería la esencia de lo que se llama de democracia. Pero lo que tú estás comentando, esa parte, tiene mucho que ver del ámbito democrático, y en esa parte sí puedo coincidir, es que se busquen organismos que por ejemplo, como el que ustedes formaban parte de este sistema estatal anticorrupción, estos organismos tienen una responsabilidad tan importante, y que de alguna otra, como tú decías, deben de tener esa autonomía, pues también tendrían que tener esa autonomía, como tú bien dices, tanto presupuestaria, pero también de su conformación, para que sean personas especializadas y ya no pueda pasar 20 gobernadores, 50 diputados, pero la institución está fortalecida, y que empiece a blindar el andamiaje de gobierno, ¿no? Claro. O sea, que eso es lo que pudiéramos decir, a lo que tendríamos que aspirar en primera instancia, ¿no? Ya en una segunda instancia, pues a lo mejor tendríamos que ciudadanizar los partidos políticos, a que no pongan sí. Oye, vente tú, Panchito, ponte de candidato, y que terminan llegando, ¿no? Entonces a lo mejor, pero son las situaciones de la propia democracia, idiosincrasia, cultura mexicana, y que nos llevan en este escenario, ¿no? Oye, aquí nos te manda saludos Marcela Muñoz. Excelente gracias, noche, amiga. Te manda saludos. Saludos. Sandra Larios dice: el Consejo de Participación Ciudadana debe ser la voz y los ojos de las y los ciudadanos colimenses. No es tarea menor y requiere del respaldo jurídico y administrativo de las estructuras gubernamentales para atender actos de corrupción y erradicarlos. Una gran responsabilidad. Sí, definitivamente. Pero ante una gran responsabilidad, pues también tiene que ser recíproco, como ahorita tú lo decías, ¿no? Tener los recursos y tener las herramientas jurídicas, ¿no? Claro, sí. Una secretaría ejecutiva sin las armas, sin las herramientas necesarias, pues ahora sí que es inoperante, ¿no? Y para allá se tiene que transitar, dotarle de todas las herramientas y, como decíamos, ¿no? Y de los dientes que se requiere al sistema para que se note el combate de la corrupción. Mucha gente no alcanza a percibir, y cuando iniciábamos en este tema, creían que nosotros como ciudadanos íbamos a perseguir a los corruptos y que los íbamos a condenar y a meter a la cárcel, ¿no? Cuando, pues no, el sistema va creado en función de apostarle a una
a una prevención, ¿no? A generar una cultura de la legalidad, de la integridad, de todas y de todos. Estamos hablando de funcionarios públicos, pero también otra de las novedades que tiene en estas reformas que hubo, la inclusión justamente de las sanciones que también hay a los entes privados. O sea, a esta parte en donde, porque dice, el dicho es, el combate a la corrupción es, la corrupción es de dos, ¿no? El que da y el que recibe. O sea, en este caso también es una de las partes que hay que resaltar de toda este andamiaje normativo que se creó, en donde antes pues nomás se juzgaba al servidor público, ¿no? Pero ahora también es a las instituciones privadas. O sea, que cometen actos. Entonces, o que se prestan para el acto. Sí, porque no podemos ser parciales, ¿no? No podemos cargar solamente la mano al actuar del servidor público, que ahora ya no la tienen tan fácil. O sea, ya hay más ojos observando, ¿no? Pero también dentro de esos ojos que están observando, pues también hay gente que sigue con estas prácticas, ¿no? Estos vicios, perdón, que se generaron a lo largo de los años, ¿no? Y estos vicios, digo, yo creo que nosotros como mexicanos somos muy listos, muy creativos, ¿verdad? Muy creativos, sí. Y entonces, como tú bien dices, hay muchos ojos, hay muchas herramientas, tenemos ya por ley el poder acceder a la información cuando antes era imposible acceder a ella. Están estas herramientas, están estos ojos, están estos organismos, están revisando, están viendo, están bajo la lupa y el escrutinio, pero aún así se dan casos de corrupción que los mismos funcionarios como que encuentran, mira, por aquí le hacemos y ya no pasa nada, por lagunas jurídicas, claro. resquicios administrativos que les permite hacer cosas o chanchullos y esa cuestión. Pero yo creo que dijiste algo muy importante, Juan Carlos, y que no lo había yo visualizado en este momento, pero también está la otra parte, ¿verdad? Como bien dices, la otra cara de la moneda. La corrupción no nomás es del lado de las instituciones públicas, también del otro lado hay alguien que se presta, que actúa o que busca que se haga esta parte. Y ahí nos vamos a un raciocinio, a una cultura, a una situación que luego a veces termina siendo ajeno de la propia institución a la mejor en la que tú estabas participando. ¿Cuál consideras tú que tendría que ser ese alcance en ese otro lado, en esa otra parte? ¿Qué pudiste detectar? ¿Apatía? ¿Desinterés? ¿Qué tanto viste a la sociedad interesada por querer? Oye, ahí está el comité de participación, déjame ir a buscar para ver qué hago, qué apoyo, qué granito de arena pongo. ¿Cómo veías ahora este otro lado? Sí, fíjate, era un fenómeno muy curioso porque hay mucha buena disposición de organizaciones de la sociedad civil en trabajar en los temas públicos y sobre todo los que impactan, ¿no? De manera social y obviamente no se diga, la gran mayoría, pues cámaras empresariales, etcétera, organizaciones de sociedad civil, pero como que todavía como el maleficio de decir, pues todo sigue igual, o sea, nada va a cambiar. ¿Qué puedo hacer yo para cambiarlo? ¿No? Como que ese desánimo o ese hartazgo como que impide un poco que las organizaciones de la sociedad civil confíen en estos nuevos andamiajes o estas estructuras, en concreto en este sistema, pues para incidir que el combate a la corrupción sea efectivo, ¿no? Y desde la sociedad civil que surge el compromiso también real de que se le va a abonar a una cultura de la integridad, ¿no? En las empresas obviamente ya se están tocando temas de cultura de integridad empresarial. Nosotros empezamos un proyecto en conjunto con el TEC de Monterrey y Coparmex, que por ahí ya no se siguió, por
infinidad de actividades, entonces, pero son proyectos muy importantes, ¿no? ¿De qué trataban esos proyectos? Era llevar hacia la iniciativa privada justamente temas de la cultura de la integridad, ¿no? Que todas las empresas cumplieran con ciertos estándares, ¿no? De integridad hacia al interior. Estamos hablando de implementar mecanismos como códigos de ética, etcétera, okay. etcétera, ¿no? Acciones que te permitan ver en las empresas pues un grado muy alto de integridad, ¿no? Que son empresas comprometidas a seguir los procesos administrativos, los que se establecen en la ley, ¿no? No prestarse justamente a lo que ya hablábamos hace rato, ¿no? De violar las normas para hacerse de un contrato o de obtener mayores ganancias, beneficios, exacto. Entonces engañando. en ese sentido iba, ¿no? Ir concientizando a cada una de las o a todos los sectores, pues para que esto fuera cambiando, ¿no? Y que fuera recíproco tanto de los servidores públicos como de las empresas y de la sociedad civil en general. Es que ahorita que comentas eso, me llega a la mente. Recuerdo un caso, por ejemplo, si no me equivoco, o era Honda o era Toyota, que uno de los principales funcionarios Toyota. De una decisión que tomó él de la fabricación de un vehículo, y el vehículo tuvo un error. El alto directivo estaba súper apenado de por quererse ahorrar unos pesos en la construcción Claro. había generado un problema de seguridad de ese vehículo. Sí. Pero era para generar los que le llaman, o que lo entienden como profits. Entonces, esa situación es una empresa privada. Claro. Fue un caso tan sonado en Japón que trabajador de esta empresa se sintió tan apenado, o sea, tan apenado que sufrió el que fuera exhibido de que por querer sacar ventaja o chanchullo, pues, Sí, pero... entonces renunció al puesto y fue condenado socialmente, claro, por la acción que había hecho. Y aquí en México no, a veces se les aplaude, ¿no? Oye, le hice, ay, mira, qué bien, qué astuto eres, ¿no? De que, oye, sí, qué bueno, échale más aire a la bolsa de las papitas, ¿verdad? Para que y así va. O sea, eso es lo que ahorita tú estás diciendo. Sí. O sea, que también tiene que ver mucho en el tema del código de ética empresarial del área privado. Incluso yo me iría más también en las escuelas, en las instituciones educativas de formativa, de ir ya generando esta parte desde la otra moneda, claro, también, para que cuando tú te encuentres, como tú bien lo dices, que la corrupción es de dos, cuando te encuentres que si vas a una cuestión administrativa gubernamental y ves un acto, pues tú digas, oye, ni más denunciar, o sea, jamás me prestaría a hacerlo de esta, claro, manera. Sí. Entonces, habrá posibilidades de que podamos ver, tú ya saliste de esta responsabilidad, pero quedan otros ciudadanos que están haciendo, claro, esta labor, que ya en alguna oportunidad, a ver si alguno, quien está ahora como presidente, el doctor Carlos Garibay Paniagua. Carlos Garibay, a ver si luego viene aquí a platicar con nosotros, a ver si se deja venir, para ver hacia adelante. Puede ser una opción, fíjate que ahorita lo que estás diciendo, Juan Carlos, puede ser una opción muy importante de ir construyendo desde el otro lado también, ¿no? Sí, claro. Porque si estamos a expensas de la voluntad del funcionario, a ver si tiene... No, y además la esencia del Comité de Participación Ciudadana justamente parte de la participación de sociedad civil, ¿no? O sea, de ahí se fortalece, de ahí se nutre, ¿no? El accionar del Comité de Participación Ciudadana. Tan es así que ahorita está integrada una
una red ciudadana anticorrupción aquí a nivel local. Están algunas instituciones que participan dentro, ¿no? Algunas que no conocíamos y les interesó el tema del combate a la corrupción y decidieron unirse a trabajar en pro del combate a la corrupción. Entonces, ese tipo de acciones pues son las que nos van a llevar a transitar a ir contrarrestándole en ambos campos, ¿no? Tanto en lo público como en lo privado, ¿no? Entonces, poco a poco se va a ir generando. Además, una de las acciones muy importantes que ya están establecidas para el Comité de Participación Ciudadana y en su conjunto para el sistema es la creación de la política estatal anticorrupción. Esa política ya va a generar ahora sí una certidumbre de hacia dónde van a encaminarse los esfuerzos del combate a la corrupción en el Estado, ¿no? Ahí participó un consejo consultivo integrado por universidades públicas y privadas. Entonces se elaboró esta política. Ahorita está en el proceso de que se valide a nivel nacional, porque la CESNA, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional, tiene que validar las políticas estatales, y ya se mandó el documento que se creó aquí. Entonces, ese documento, cuando salga, ojalá que lo puedan venir a compartir contigo y que lo platiquen, porque eso nos va a permitir ver el rumbo, ¿no? Hacia dónde y por dónde le podemos dar para el combate a la corrupción. Ojalá, pues, ¿verdad? Ojalá que se pueda dar y que se valide, ¿no? Sí, claro. Como bien dices. Somos, creo que de los pocos estados ya que quedan que no tienen política. Entonces ya estamos a un pasito, ¿no? De ya no estar en la estadística roja, ¿no? Ajá. Oye, Juan Carlos, pues ya estamos sobre el tiempo, pasando la hora. Ha sido una plática muy interesante. Yo no tenía el gusto de conocerte, nomás nos veíamos en redes, por Facebook, en algunos eventos o en algunas actividades. Ahí nos tocaba toparnos, y de alguna otra manera se dio la posibilidad de este encuentro muy bueno, muy interesante, y que de alguna otra manera termina para generar o despertar esa idea, esa cosquillita en la ciudadanía que también, o sea, la corrupción pues está inmersa en todas partes. Claro. Y entonces también como ciudadanos pues está en nosotros evitar este tipo de situaciones en el momento de que pues cumplo con, por ejemplo, de no estacionarme donde no debo estacionarme, no estacionarme en la banqueta, no pasarme el alto, o digo, claro, cosas que se vuelven a veces cotidianas. Sí, claro. Hombre, no pasa nada, pero sí pasa, ¿no? Termina construyendo esta lógica, esta cultura de que puedo brincarme las reglas, de que puedo pasarme el alto, decirle al tránsito, ahí te va para la torta y el chesco, y entrar en esta dinámica. Sí, y dimensionar, yo creo, los efectos de la corrupción, ¿no? O sea, dimensionarlos a tal grado. Hace rato hablábamos de temas que a lo mejor pudieran ser muy fuertes, pero es una realidad, ¿no? En algunas ocasiones hemos manejado este concepto también. La corrupción mata, y ahí tenemos un ejemplo, ¿no? Los niños de Veracruz con las vacunas de agua, ¿verdad? Como esos casos hay muchísimos, ¿no? Entonces, no solamente es afectación económica, digo que pues hemos tenido grandes afectaciones, ¿no? Pero también la parte esta humana en la que afectas, a otros a costas de la propia vida, ¿no? Sí. Y eso hay que dimensionar como ciudadanos los efectos de la corrupción, y una vez dimensionados, pues ponernos a trabajar, ¿no? Con pequeñas, si tú quieres, acciones, pero poco a poco, abonarle a esta cultura, ¿no? Pues yo creo que con eso nos quedamos, Juan Carlos, de la parte que hay que abonarle, de dimensionar los efectos, puede ser algo tan pequeño como también algo tan grande. Y agradecerte, Juan Carlos, tu tiempo, tu disposición, el que hayas venido aquí a compartirnos, a platicarnos un poquito de la experiencia tuya en este encargo, en esta condición,
fuiste, que se puede decir, el fundador. Nos tocó con otros 4 compañeros. Ajá, Sí. De fundar este organismo. Así y es. que esperemos siga creciendo, siga fortaleciéndose y que de algún día que ya luego ya no tengamos que tener este tipo de organismos, ¿verdad? Sí, de verdad. La idea es llegar a ese punto en que no haya necesidad de... Sí, definitivamente. De esta situación. ¿Algo más que quieras agregar, Juan Carlos? Rápidamente, nada más hacer un llamado, ¿no? a los integrantes del Congreso, ¿no? Porque actualmente yo ya salí y el comité debe estar integrado por 5 ciudadanos, y ahorita solamente quedan 3. Cuando salió la maestra Isela Uribe, que me antecedió, es ahorita la Contralora General, que es parte de este sistema. Así es. Cuando salió ella, ya no se lanzó la convocatoria para un nuevo integrante del Comité de Participación Ciudadana, y ahora que salgo, pues también una de las cosas que faltan es la integración de la Comisión Ciudadana, que va a nombrar al Comité de Participación Ciudadana. Es ahí de donde sale el Comité de Participación Ciudadana, ¿no? De una comisión de selección. Sí. Entonces, no hay comisión de selección. El Congreso todavía está en veremos con la convocatoria. Por ahí estuvimos trabajando con la titular de la Comisión de Anticorrupción. Le apoyamos un poco. ¿Quién es ella? Es la diputada Priscila. Ella tiene Priscila García, así es. Estuvimos en acercamiento con ella, pues, para ver el tema de la convocatoria. Urge, porque son 3 nada más. Pero a ver, Juan Carlos, aquí yo creo que sería un tema vamos a ponerlo así, va a ser una prueba de fuego de qué están hechos estos diputados, ¿no? Porque si se va a crear en este sentido para formar parte de un comité de participación ciudadana, pues tendría que ir en ese sentido, no vayan a salir de qué partido es, a quién hay que rendirle tributo, a quién hay que... Fíjate que eso se salva justamente con esta comisión, o sea, la comisión es honorífica, ahí sí, o sea, son con la reforma que hubo, son 5 integrantes de sociedad civil y 4 de academia. O sea, anteriormente eran 9. Se hizo una reforma y se incrementó a 11. Entonces son 6 integrantes de sociedad civil y 4 de academia. Entonces es lo que esa es la convocatoria. Así se debe de integrar, la comisión de selección. Pero esta comisión de selección manda la terna. Sí, lanza convocatoria. Ella lanza convocatoria abierta. Y se inscribe quien quiera. Así es. Llega ahí y dicen, mira, sí cumplió con los requisitos. Ellos deciden. Ya no se manda el Congreso ni... Ellos dicen, estos van a ser. Así es. Entonces, el tema va a ser la conformación. La comisión de selección. Bueno, entonces, no vaya a pasar que este comité de selección pues esté conformado por modo con la finalidad de poner personas. En todos los espacios se pueden generar estas suspicacias, ¿no? Eso no estamos exentos de eso, pero ojalá que hagan un buen trabajo, ¿no? Como bien lo dices, es una prueba de fuego de esta nueva legislatura, ¿no? Y ojalá pues que nos apoyen ahí con esa parte de que nombren ya la comisión, o sea, que saquen la convocatoria, ¿no? De la comisión de selección. Y en esta convocatoria cualquier ciudadano puede participar. Sí, cualquier ciudadano, obviamente, que cumpla con los requisitos que establece la propia convocatoria, y pues sí, sobre todo tiene que ser propuesto por una institución, tanto de sociedad civil como de la academia, ¿no? Es un ejercicio muy interesante, la verdad que creo que son de los que salvan un poco la integración del Comité de Participación Ciudadana, pero que no queda expenso, ¿no? Exento, perdón, de que haya de alguna forma pues incidencia política, ¿no? Pero pues bueno, ojalá que hagan un buen papel. La idea es impulsar eso, que no tenga que ver y que le permitan que lleguen los ciudadanos más aptos, sean ciudadanos de bien intencionados, y que por lo menos no vayan a decir, oye, pues ya es más corrupto. Sí. O sea, entonces, pues es una prueba de fuego, fíjate, muy interesante, sería darle seguimiento y estarle diciendo a los diputados y recordarles
pues que se pongan a chambear. Sí, ¿verdad? así es, así es. Pues bueno, Juan Carlos, muchísimas gracias. No, al contrario. Y más que nada a ustedes que nos estuvieron aquí aguantando esta hora de esta interesantísima charla. Se nos fue tantito la luz un rato, pero pues ya luego nos pudimos volver a conectar. Agradecerles su tiempo, su espacio, el que estén interesados en estos temas, que de alguna u otra manera pues termina generando y formando ciudadanía. Así que es. Es una parte muy importante. ¿Para qué? Para que tengamos una mejor sociedad, tengamos mejores gobiernos y tengamos una mejor convivencia en sociedad, ¿verdad? Es correcto. Pues Sí. muchísimas gracias. Al contrario, Carlos. gracias a ti. Nos vamos y nos vemos en una próxima edición de su podcast Despierta Colima. Hasta la próxima.